Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del capítulo 21 del libro del Evangelio de Lucas. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre. Reconocemos que usted es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día le pedimos, Señor mi Dios, que nos pueda dar las palabras correctas y la sabiduría y el entendimiento para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. En el nombre del Señor amado Jesús le pedimos igualmente que podamos todos atesorar esta palabra en nuestros corazones y ponerla por práctica y por obra en nuestras vidas. En el nombre de Señor amado Jesús le agradecemos y reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén y amén. En el video anterior observamos la interacción del Señor con el grupo de los principales sacerdotes, escribas y ancianos que cuestionaban su autoridad. Estudiamos la parábola de los labradores malvados. Vimos también la respuesta de Jesús ante la pregunta de los espías, si era lícito dar tributo al César. Estudiamos la interacción de Jesús con el grupo de los saduceos acerca de la resurrección. Jesús enseñó a sus discípulos a guardarse de los escribas, que les gustaba figurar con ropas largas y amaban las primeras sillas en las sinagogas. Iniciamos este capítulo 21. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Verso 1. Observamos que Jesús, levantando sus ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Verso 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, la más pequeña de las monedas judías. Verso 3. Dijo el Señor: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Verso 4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Observamos entre los versos 1 al 4 que el Señor, viendo a los ricos y a una viuda muy pobre que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, aprovecha para enseñar a los discípulos en aquella hora. Aquella viuda pobre, aunque únicamente echó 2 blancas, había echado más que todos los demás, ya que los demás echaban de lo que les sobraba. En cambio, esta viuda echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio,
Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque esos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y seréis llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Verso 5. Observamos que algunos que hablaban de que el templo estaba adornado con piedras hermosas y ofrendas votivas, el Señor les dijo: de acuerdo al Evangelio de Mateo, estos fueron los discípulos. Verso 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entre los versos 5 y 6, observamos que unos que hablaban de que el templo estaba adornado con piedras hermosas y ofrendas votivas, dijo de aquel templo que vendrían días en que no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruida. De acuerdo al Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 1, aquellos que hablaban acerca del edificio del templo eran los discípulos. Entre los versos 7 al 11, observamos la continuidad de esta conversación, en donde en vista de la respuesta del Señor acerca del templo, observamos que los discípulos preguntan acerca de estas cosas: ¿cuándo sería y qué señales habrían de suceder? En respuesta observamos que el Señor les enseña acerca de las señales de la época del fin, o las señales antes del fin. Verso 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de cuando estas cosas estén para suceder? Verso 8. Jesús les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Verso 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis,
porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Verso 10. Entonces les dijo el Señor: se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Verso 11. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y pestilencias, y habrá terror, y grandes señales en el cielo. Pues observamos que el Señor les enseña diciendo que vendrán muchos en su nombre, diciendo: yo soy el Cristo, o proclamándose como el Cristo. El Señor les dice que no los sigan, o que no vayan en pos de ellos. Oirán de guerras, se levantará nación contra nación, un país contra otro país, un reino contra otro reino, pero les llama a no alarmarse, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero el fin no sería inmediatamente. Habrá terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y grandes señales en el cielo. Entre los versos 12 al 19, observamos que el Señor continúa enseñando a los discípulos acerca de esta conversación, ahora dándoles algunas instrucciones. Algo que quisiéramos comentar en cuanto a esta interacción entre los versos 12 al 19 es que observamos que el Señor manifiesta este grupo de señales que vimos hasta el verso 11 a los discípulos, sabiendo que aquellos discípulos no estarían presentes para esa época. Nota que entre los versos 12 al 16, el Señor expresa a los discípulos presentes que antes de que todas esas cosas sucedieran, les echarían mano, serían entregados a las sinagogas y a las cárceles, y algunos de ellos los matarían. De manera que consideramos que el Señor enseña a los discípulos acerca de las señales de la época del fin, pero el contenido de esta enseñanza se refiere a los discípulos que estuvieran presentes para esta época. Verso 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes, por causa de mi nombre. Verso 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Verso 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Verso 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, ni contradecir todos los que se opongan. Verso 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Verso 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Verso 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Verso 19. Y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pues observamos cómo el Señor dice a los discípulos que les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serían llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de su nombre, y eso les sería como oportunidad para dar testimonio. Les llama al Señor a que en esta oportunidad no propongan en sus corazones, no pensar antes cómo habrían de responder en su defensa, porque el Señor mismo le daría palabra y sabiduría, la cual no podrían resistir ni contradecir todos los que se opongan. Les continúa el Señor enseñando, advirtiéndoles de antemano que serían entregados aún por sus padres, hermanos, parientes, amigos, y matarían a algunos de los discípulos. Serían aborrecidos por toda la gente a causa de su nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecería, y con paciencia ganarían sus almas. Nota entre los versos 17 al 19 que el Señor dice a los discípulos: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pues observamos que en el verso 16 el Señor les había expresado que algunos de los discípulos serían matados, de manera que consideramos que esta expresión de que ningún cabello de vuestra cabeza perecería, el Señor la refiere refiriéndose a sus almas en el plano espiritual. Nota que el Señor complementa refiriéndose a sus almas en el verso 19. Ningún cabello de su cabeza perecería, debido a que espiritualmente no perecerían, o no morirían, o no verían muerte espiritual,
Y en la última parte dice el Señor que con su paciencia ganarían sus almas. Otras traducciones dicen que al mantenerse firmes ganarían su alma. Pues de manera que les enseña el Señor que con paciencia ganarían sus almas, refiriéndose esto en otras palabras a que con paciencia, esperando en la fe, perseverando en la fe en Jesús, o manteniéndose firmes esperando por fe, ganarían sus almas, o llevarían sus almas a la salvación, o a la vida eterna. Entre los versos 20 al 24 observamos que el Señor habla a los discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén, diciéndoles la señal de que el tiempo de su destrucción había llegado. Les brinda algunas instrucciones a seguir en esta época y les habla sobre las consecuencias de que esto dejaría. Verso 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Pues cuando vienen a Jerusalén rodeada de ejércitos, es señal de que su destrucción ha llegado. Verso 21. Entonces los que estén en los montes o los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Observamos en el verso 21 que el Señor enseña a los discípulos a no ir a la ciudad, diciéndoles: los que están en Judea deben ir a los montes, y los que estén en Jerusalén o en la ciudad deben irse. Los que están en el campo no vayan a la ciudad o a Jerusalén. Verso 22. Porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Serían días de retribución, o días del castigo de Dios, para que se cumplan las cosas que están escritas, para que se cumplan las profecías. Verso 23. Mas hay de las que estén encinta, y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Hay de las mujeres que estén encinta o embarazadas. Hay igualmente de las mujeres que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad o desastre en la tierra, e ira sobre el pueblo judío. Verso 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Observamos en este verso que algunos del pueblo judío caerían a filo de espada, o serían muertos. Otros serían llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén sería hollada, pisoteada o aplastada por los gentiles, o no judíos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Desde el verso 25 hasta el 36, el Señor habla proféticamente a los discípulos acerca de las señales y lo que sucedería en la época o en los días de su venida. E igualmente da algunas instrucciones a seguir a los discípulos para permanecer en pie delante del Hijo del Hombre o delante de Él. Verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Observamos en el verso 25 que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Habrá señales extrañas, cosas extrañas, no usuales, que suceden en el sol, la luna y las estrellas, pues son señales. Aquí en la tierra la gente estará angustiada. Otras traducciones dicen que la gente en la tierra estará en caos. La gente estará confundida o perpleja a causa del bramido del mar, o por el mar rugiente, o por las mareas extrañas, y por las olas. Mateo capítulo 24, verso 29, igualmente menciona este acontecimiento diciendo: e igualmente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. De manera que entre las señales el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Observamos en el verso 26 que estarán desfalleciendo los hombres o la humanidad por el temor
y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La humanidad estará en temor o aterrada por la expectación de lo que sobrevendrá en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Otras traducciones dicen que los poderes de los cielos serán sacudidos, pues habrá un sacudimiento en los cielos. Los cuerpos celestes que conforman las potencias del cielo serán sacudidos. Un simple comentario que queríamos realizar aquí es que aparte de estas manifestaciones física y literal que se darán en los cielos, en las escrituras las potencias de los cielos, o los poderes de los cielos, o las potestades de los cielos representan al reino de las tinieblas, de manera que esto pudiera estar también representando que se sacudirán a las potencias de los cielos, o las potestades de los cielos, o el ejército del reino de las tinieblas. Verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Observamos en este verso que verán al Hijo del Hombre, a Jesús, venir con poder y gran gloria en una nube. Verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Otras traducciones dicen que cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Verso 29. También les dijo esta parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Verso 30. Cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Verso 31. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Observamos entre los versos 29 al 31 que el Señor les da una pequeña enseñanza a los discípulos, utilizando una pequeña parábola. Así como cuando la higuera y todos los árboles ya brotan, viéndolo saben por sí mismos que el verano está ya cerca. Pues de la misma manera cuando los discípulos vieren que suceden estas cosas, o las señales que previamente el Señor les había manifestado desde el verso 6, siendo un poco más enfático desde el verso 20 en adelante, sepan que está cerca el reino de Dios. Verso 32. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Observamos en este verso que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pues nota que el Señor dice que esta generación no pasará, o esta generación de la cual habla el Señor, no dejaría de ser hasta que todo esto que les había mencionado anterior o previamente acontezca. Una forma breve de explicarlo es que el pueblo judío desde hace muchos años ha marcado su genealogía por generaciones. Por ejemplo, Dios dijo a Moisés que todas las generaciones de judíos celebrasen como estatuto perpetuo la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, como se observa en Éxodo capítulo 12, versos 14 y 17. En Mateo capítulo 1, versos 17, donde se describe la genealogía de Cristo, nota que se menciona detalladamente que las generaciones desde Abraham hasta David fueron 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia fueron 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Jesús, Cristo, 14 generaciones. Hemos visto en este Evangelio de Lucas a Jesús hablar en varias oportunidades acerca de su propia generación, o la generación de judíos que vivía en la época de Jesús. En Lucas capítulo 9, verso 41, dijo que la generación era incrédula y perversa. En Lucas capítulo 11, verso 29, dijo que esta generación es mala, o que su generación era mala, y demandaba señal, pero señal no le sería dada. Y dijo igualmente que debía ser desechado por esta generación, o que debía ser desechado por la generación de judíos que vivía en su época. En Lucas capítulo 17, verso 25. Pues de manera que consideramos que el Señor, al decir que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, se refiere a aquella generación de judíos que logre presenciar o pasar por todas estas cosas que mencionó previamente. La generación que viese a Jerusalén rodeada de ejércitos, la generación que lograse presenciar los días de retribución o los días del castigo de Dios,
para que se cumplan todas las cosas que están escritas. La generación de la cual el Señor advierte de ay de las mujeres que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. La generación que logre presenciar estas señales en el cielo, en el sol, la luna y las estrellas. La generación que logre presenciar al Hijo del Hombre venir, o al Señor venir en una nube con gran poder y gloria. Pues de manera que consideramos que esta generación de judíos no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan. Un pequeño comentario fuera de la definición de este verso es que aquellos que no somos judíos, viendo estas señales mencionadas previamente por el Señor, que ocurren sobre el pueblo judío, podemos saber implícitamente que formamos parte de la última era. Verso 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Verso 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Verso 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Observamos en este verso que la venida del Señor vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Observamos en este verso que el Señor enseña a los discípulos a velar en todo tiempo, orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Señor. Verso 37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Verso 38. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. De esta manera hemos culminado este capítulo 21. Observemos los puntos más sobresalientes. Número 1. Jesús, observando a los que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, honra la actitud de una viuda pobre, la cual echando simplemente 2 blancas, echó más que todos, ya que de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Número 2. Jesús habló acerca de las señales del fin y predijo la destrucción del templo. Número 3. Jesús manifestó a los discípulos los eventos que tomarán lugar para su venida. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.